Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos aquí. Soy María Scherer y bueno, pues, ¿qué le digo? Ni a cuál irle. Morena, el PRI, el PAN, el PRD están nombrando como candidatos para las elecciones, pues también de lo peor que tienen, hay que decirlo. El PRI ha repartido candidaturas entre los amigos y los parientes de su dirigente nacional. El PAN está pues reciclando a personajes de antaño, a Santiago Krill, a Cecilia Romero o a Margarita Zavala, por ejemplo. Es incapaz o ha sido incapaz hasta ahora de refrescar su propuesta con otras caras. Y pues Morena no está mejor. Usted ya sabe, tienen al peor de todos los candidatos posibles, a Félix Salgado Macedonio, y quiere la mayoría de la Cámara de Diputados, pero está lejos de haber nombrado a los mejores aspirantes. De los candidatos y de sus posibilidades vamos a hablar hoy. Me da mucho gusto recibir aquí a Miriam Hinojosa. Ella es consultora independiente y miembro de la red de politólogas. Y Amalia Pulido, ella es profesora, investigadora de la División de Estudios Políticos del CIDE. Miriam, Amalia, qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto, María. Mucho gusto, María y Miriam, compartir este espacio con ustedes. Al contrario, a ver, empiezo contigo, Miriam. ¿Qué me puedes decir del perfil que, que tienen los candidatos a alcaldes, los candidatos a legisladores, los candidatos a gobernador? ¿Cómo están eligiendo los partidos a sus aspirantes? Bien, yo creo que los casos de los que hablabas hace un momento, pues han sido los más evidentes, los más sonados. Entonces, evidentemente hay algunos personajes que no esperábamos ver volver a la política precisamente porque su fama los precede y no consideramos necesariamente que en todos los casos sea la mejor. Pero también hay otros personajes, digamos, bastante más responsables, bastante más dignos en las candidaturas. Entonces, creo que los partidos están postulando un poco de todo. Lo que no vemos mucho son nuevos liderazgos. Creo que esa es la primera cosa que habría que apuntar. Desafortunadamente, no estamos viendo a los partidos cumplir con este rol de ser espacios para la socialización política, para el desarrollo de nuevos liderazgos. Sin embargo, quisiera entrar, si me permites, a una buena noticia para este proceso electoral, y es que porque las reglas así lo obligan, porque de otra forma estoy segura que no ocurriría, va a ser el proceso electoral a nivel nacional no solo más grande en la historia del país, sino el que también tenga la mayor participación de mujeres. Y eso ya en sí mismo trae un aire fresco, una nueva luz al proceso electoral. Desafortunadamente, creo que lo que sí vamos a ver es que también de allí vengan los más nuevos liderazgos. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque contrario a lo que está pasando en el caso de los hombres, donde vuelven, digamos, con perfiles ya bastante vistos y no necesariamente bien vistos. En el caso de las mujeres, lo que están haciendo es, en lugar de buscar a las mujeres que han hecho trabajo partidista intenso, que incluso se han desempeñado como legisladoras con un muy buen récord, están buscando nuevos liderazgos de tal suerte, es una hipótesis, que puedan continuar teniendo una incidencia muy importante en ellas, porque hay que decirlo, la curva de aprendizaje es grande, entonces sería normal que ellas estén como más abiertas a una mentoría de lo que pudieran estar las políticas de cepa, las políticas de años que ya tienen una trayectoria. Entonces creo que más bien ahí se ubica este desbalance, María. Amalia, tú has revisado a quién están postulando los partidos y voy a generalizar quizá demasiado, pero lo que dices es, Morena está postulando a aspirantes que son cercanos al presidente o a su círculo. El resto de los partidos, o PRI, PAN y PRD, no diré el resto, PAN y PRI, perdón, PRI y PAN, están postulando a personajes que sí tienen más trabajo en lo local, ¿no? Que tienen arraigo, digamos. Sí, efectivamente, he hecho un seguimiento desde que presentaron los aspirantes, ¿no? Una base de datos de más de 150 observaciones. Y ahorita ya tenemos, Morena ya definió al menos en las gubernaturas
a sus 15 aspirantes, ¿no? ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que yo estoy detectando? Personajes cercanos a la figura de Andrés Manuel López Obrador o a la figura de Mario Delgado. ¿Esto qué nos quiere decir? Un alto nivel de control de la selección de candidatos dentro de Morena, al menos en las candidaturas a gobernadores, que no está exento de que esto se replique tanto en Cámara de Diputados como en candidaturas locales. Llama la atención también el perfil de muchos candidatos de Morena, ¿no? Muchos traen viejas carreras priistas, son de familias de caciques, ¿no? Como es el caso de Tlaxcala, etcétera. Eso genera un poco de doble discurso, ¿no? En el partido Morena. Por una parte, se tratan de alejar de lo que los partidos políticos que llevan mucho más tiempo en el sistema electoral mexicano han hecho, ¿no? Estas prácticas de cacicazgos, de familiares, de amigos, ¿no? Pero lo vemos en Morena replicándose y en una alta dimensión, ¿no? El que 10 candidatos de los 15 candidatos que van a aspirar a una gubernatura sean personajes cercanos al presidente o a Mario Delgado, dice mucho del control partidista que está teniendo el presidente en Morena. Y esto está generando disputas al interior. Hemos visto continuamente en noticias de que hay militantes enojados, hay cúpulas dentro de Morena que están amenazando con irse y esto puede explotarle al presidente en las próximas elecciones. Sí, justo te iba a decir un control relativo, porque estamos viendo que está habiendo muchísimo conflicto al interior, que era previsible, pero quizás está habiendo más conflicto del que suponíamos. Efectivamente, estamos viendo un alto grado de conflicto dentro de Morena. Una de las quejas es esta simulación en la selección de candidatos por medio de encuestas, ¿no? Que igual Miriam también ha estudiado. Cada vez vemos más simulación en la selección formal de candidatos. O sea, que sean encuestas, que sean designaciones, es una mera simulación. Desafortunadamente los perfiles vienen, ¿no? Y un poco para hacer este símil, ¿no? La selección de candidatos es ese jardín secreto en donde no nos enteramos qué pasa y ahora con estos procesos más simulados cada vez más, pues es más simular y más engañar a la militancia. La diferencia hoy es que la militancia sí está mostrando enojo, hay personajes que incluso está tomada las instalaciones de Morena, ¿no? Y leí en la mañana que de hecho hay militantes afuera con pancartas y exigiendo a Mario Delgado que cambien sus candidatos o que hagan algo por transparentar esto. Entonces, en este intento de controlar tanto el proceso de selección, tanto del presidente como de Mario Delgado, están generando fracturas que van a tener consecuencias para el 6 de junio, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento importante. ¿Tú qué ves de cómo se nos dijo que iba a haber un proceso muy sofisticado, ¿no? De elección de candidatos en todos estos distritos donde iba a ir junta la alianza del PRI y el PAN y otros partidos, a veces locales en su caso, ¿no? Según donde sea eso. Así ha sido, pues este proceso sofisticado, calculando dónde tenían posibilidades juntos, dónde no, dónde había un personaje que más pudiera traer el voto. ¿Está siendo como nos lo platicaron o no? Yo creo que hay que entender a los partidos como las entidades más racionales que existen a la hora de hacer cálculos. Yo creo que a estas alturas ellos ya tienen bastante prefigurado dónde tienen posibilidades reales, dónde no. Yo creo que este primer momento de selección de candidaturas tiene esa base, tienen un cálculo racional de hacia dónde quieren llegar. Se han generado esta coalición, un enemigo común, lo cual hoy por hoy los mantiene unidos. Creo que ahí el quiebre va a venir más adelante, va a venir ya en el proceso de toma de decisiones de aquellos que lleguen verdaderamente a la Cámara de Diputados. Quisiera volver un poquito sobre lo que mencionaba muy correctamente ahorita Amalia respecto a las inquietudes fuertes que hay al interior de Morena, y creo que no podemos soslayar el hecho de que en muchos de los casos estas inquietudes provienen de un grupo que ha dado bases para la creación de Morena, que es la izquierda histórica del país, que simple y sencillamente se siente hecha a un lado, y entonces creo que no podemos perder de vista la combinación de ambos asuntos. No solo está molesta, sino está molesta la izquierda que viene de una tradición de racionalizar la toma de decisiones, de buscar hacerla horizontal
que es combativa por definición. Entonces, no es como una fractura de este tipo que se pudiera dar en el PAN o en el PRI, donde ya tienen como mucho camino andado en la operación cicatriz. Aquí estamos hablando de un grupo que puede generar una fractura que no tenga remedio. Me gusta mucho este concepto del jardín secreto del que hablaba Amalia. Efectivamente, el proceso democratizador no ha logrado entrar al último reducto del autoritarismo, que son los partidos políticos, pero me preocupa, aunado a ello, que no podemos perder de vista que una candidatura es una especie de sinapsis entre, por un lado, lo que el partido puede aportar y, por otro lado, lo que la figura de la candidata o el candidato traen a la elección. Y normalmente había un asunto bastante equilibrado o incluso preeminencia del partido político que, por ejemplo, en los tiempos, vamos a llamarle gloriosos, con muchas comillas, del PRI, se podía permitir postular a quien fuera, al político más gris y garantizar su triunfo. Hoy eso se volteó completamente y es el candidato o la candidata los que pueden aportarle el triunfo a un partido político. Y entonces lo que vemos a nivel local es una suerte de subasta de figuras que dicen, yo puedo lograrlo, ¿qué partido viene a ampararme? Entonces, yo veo que los partidos políticos, con esta capacidad de toma de decisiones tan racionales que tienen, están tomando un modelo de negocio, si me permites la expresión, del tipo de Amazon, donde se convierten en un canal de distribución. Y entonces, si el fin de la Guerra Fría no significó el fin de las ideologías, creo que esta nueva conceptualización de los partidos políticos sí puede prefigurarla y vemos personajes políticos moverse con mucha facilidad, con una ductilidad enorme en el espectro ideológico del país. Amalia, nos habíamos quedado en Morena, pero ¿qué has registrado sobre la selección de aspirantes en los partidos de oposición? Bueno, sobre todo en la gran alianza opositora, vemos también muchos candidatos y candidatas que vienen del Senado y también de las alcaldías. A ver, Morena también tiene por ahí creo que son 5 o 4 que sí traen este pasado de alcaldías. Hay un dato interesante que no sé cómo leerlo. Todas las personas que vienen de una alcaldía son mujeres, ¿no? A lo mejor a eso también nos dice un poco de las carreras políticas o de cómo está la trayectoria que tienen que correr las mujeres para llegar a puestos de elección popular. Pero bueno, en el caso de la alianza opositora, pues sí vemos más una mezcla de perfiles. Y, por ejemplo, en Baja California Sur, ¿no? El candidato que está proponiendo el PAN, pues es una persona con un arraigo en la entidad, que ha hecho mucho trabajo, etcétera, muy contrario a muchos perfiles que trae Morena. Ahora, también hay impresentables en la alianza, ¿no? O sea, si nos vamos a Campeche, pues ¿a quién seleccionaron? Al sobrino de Alito, ¿no? Que es lo que tú decías al iniciar esta conversación. Desafortunadamente, creo que a la oposición sí le faltó ser más racional, siguiendo esta línea de argumento de Miriam, en ver, tenemos una gran oportunidad porque Morena está teniendo estos impresentables, como el caso de Félix Salgado, que un poco lo que decía Miriam es, aún poniendo a la persona más gris, el presidente cree que su popularidad y los amarres o lo que traiga Salgado Macedonio les va a alcanzar para ganar. Creo que sí pudieron canalizar de forma mejor eso y seleccionar mejores cuadros. Desafortunadamente no está siendo así. Hay entidades en las que sí hay figuras que creo que le pueden dar una batalla digna a Morena y que vamos a ver una competencia electoral bastante reñida, pero también hay otras en donde sí dejaron mucho que desear a la hora de la selección de candidatos, ¿no? Entonces, creo que esto es un poco el balance. Creo que los impresentables, o sea, sí hay como niveles de impresentables en las candidaturas, pero los que están peor son sin duda Salgado Macedonio. Es una pena que partidos pequeños como el PES tengan a Hank Ron en la boleta o el Verde a Gallardo en San Luis Potosí, ¿no? Creo que eso sí habla también mucho de la crisis de representación que estamos teniendo dentro de los partidos políticos pequeños, que cada elección nos damos cuenta de que en realidad no representan ningún interés más que el mismo de su origen, ¿no? Entonces creo que sí hay una crisis al interior también. Miriam, querías decir algo. Quisiera apuntar un poquito sobre esto tan importante que señala Amalia,
porque también debemos de pensar en la lógica de los partidos y de los liderazgos de los partidos que vemos que son los que están tratando de imponerse ahorita, no solo en la perspectiva, aunque parezca increíble, de lo que podrían ganar ahorita, sino de las facturas que están pagando por triunfos anteriores, porque ahí donde verdaderamente la candidatura es inexplicable, como es el caso de Salgado Macedonio, pues hay que preguntarnos dónde está ese vínculo que vuelve tan necesario, que vuelve tan importante el presentarlo justamente a él como si no hubiera ninguna otra persona en ese estado con un mejor perfil, lo cual es de dudarse, por supuesto, porque el hombre no podría estar más cuestionado, por llamarlo de una forma muy ligera, lo que está pasando con él. Me sorprendió mucho escuchar al presidente de la República decir que era la oposición la que estaba buscando deslegitimarlo. Es borrar de un solo trazo todo lo que las mujeres morenistas, incluidas quienes hoy por hoy son diputadas federales, han salido a decir incluso por escrito, pidiendo que no se presente como candidato Salgado Macedonio. Entonces, me parece que borrar de un plumazo que en su propio partido están solicitando que no se le presente, pues implica una búsqueda muy intensa de que esa candidatura se frague a pesar de todo. Por supuesto, de ninguna manera quiero minimizar el asunto de las denuncias de estas mujeres como Salgado, pero aún al margen de esas denuncias pues que era prácticamente inelegible como candidato, ¿no? Por su historia, su paso por distintas legislaturas, por su papel como alcalde de Acapulco, por su conducta pública, ¿no? Y me parece que ojalá no llegue a ser gobernador, ¿no? Ojalá no lo voten, pero si los guerrerenses lo votan, va a ser un gobernador tan lamentable como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, más o menos de ese perfil. Ahora, Amalia, ¿qué similitudes y qué diferencias hay en los perfiles que los partidos han elegido para sus alcaldes, por un lado, para sus candidatos a legisladores y para los candidatos a gobernador? Bueno, creo que el tema del nivel local es un tema sumamente interesante y hay muchas variaciones que analizar. Hemos visto también en las últimas semanas una oleada de candidatos, que si Paquita la del barrio, que si los luchadores, ¿no? Como este pool de candidatos que son como famosos, ¿no? Un poco en esta intención de los partidos políticos de alejarse a lo tradicional, ¿no? De mostrar a lo mejor nuevos liderazgos y de ganar el voto a toda costa. ¿Qué diferencias vemos? Creo que el ámbito local sí va a estar mucho más controlado por los liderazgos estatales y municipales. También vamos a ver, creo, una crisis en cuanto a interesados por contender a una alcaldía. Desafortunadamente, el proceso electoral que vamos a vivir, espero equivocarme, pero creo que va a ser el más violento del que tengamos memoria. Va a haber un montón de asesinatos, de ataques, ya los empezamos a ver, ¿no? Ayer simplemente mataron al aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos en Quintana Roo. Entonces creo que esto también va a ocasionar una crisis en cuanto a los perfiles, ¿no? Y que en algunas regiones del país vamos a tener candidatos que pues hayan sido los valientes, ¿no? De atreverse a parar y a alzar la mano y decir yo quiero, ¿no? Esa creo que es una de las características. En el Congreso, bueno, de los 300 distritos de mayoría relativa, si no me equivoco, más del 90% ya mostró su interés por la reelección, entonces creo que ahí no vamos a ver mucha renovación en los liderazgos. Por ejemplo, en Morena vamos a seguir teniendo estas figuras leales al presidente. Sí, digo, todavía falta mucho para llegar al día de la elección, pero hoy las estimaciones pues le vuelven a dar un triunfo de la mayoría del Congreso a Morena, ¿no? Entonces vamos a tener, esperemos que las campañas cambien esto, ¿no? Y que la oposición se ponga a hacer su trabajo, y si no le van a dar la vuelta, pues por lo menos que sí sea más cuestionado, sea más difícil llegar a esa mayoría, ¿no? Pero creo que seguiremos viendo estas lealtades, este control absoluto del Congreso de la Unión por parte de Morena, y bueno, pues la oposición igual, sus figuras que ya han ganado, ¿no? Entonces creo que en temas de legislativo no veremos mucha renovación de los liderazgos, y lo interesante será pues en las gobernaturas. Hoy en día el
el PRI controla más del 70-80% de las gobernaturas que se van a renovar en el 6 de junio, ¿no? Entonces aquí sí va a haber un importante cambio de balance político. De equilibrio de poder. Miriam, voy a volver un poco al punto, ¿no? Pero sí quisiera, ya lo tocamos, pero quisiera profundizar. ¿Por qué en un proceso tan importante como este, ¿no? De esta importancia, no solo para que el presidente y su gobierno continúen su proyecto, sino para la oposición, ¿no? Para evitar que esto suceda y que el presidente sea capaz de seguir y su partido modificando la Constitución, ¿no? Entre otros planes. ¿Por qué no hacen un esfuerzo, por qué no hicieron un esfuerzo extraordinario para ofrecer lo mejor de sí mismos a los votantes? ¿Por qué en un momento clave como el que estamos atravesando, vaya, si no lo hacen ahorita, es que no lo van a hacer jamás? ¿Por qué? Pues efectivamente es una buena pregunta. Yo creo que han quedado atrás las épocas del verdadero proyecto político, entendido como un proyecto de país, para dar paso al surgimiento del proyecto político como persona. Y entonces creo que a veces las circunstancias tan negativas favorecen a las personas. Esta digamos, no capacidad de federar en torno a múltiples liderazgos, en torno, repito, a un proyecto de país, pues lo que hace es fortalecer la figura del líder único, que es el que tú ya muy bien señalabas, y me refiero en cada uno de los partidos, con la capacidad de nombrar a quienes van a ser sus representantes, a quienes van a ser sus delegados, aún a costa de perder muchísimo en el camino y sobre todo de perder la oportunidad histórica de ofrecer una alternativa. Y creo que el otro reflejo que tenemos, pues esto de lo que ya hablábamos, de aquellas personas que se consideran con las capacidades, con los arrestos, con la trayectoria para ser postulados y que no son postulados y simplemente transfugan hacia otro partido político. Y en todo esto, en esta cambio de siglas, vamos a llamarle así, Morena ha sido el gran ganador en ese sentido, en su capacidad de decirles a esos liderazgos probados, pues aquí las puertas están abiertas y nosotros te podemos postular, pero pagando esta factura de la que ya hablábamos ahorita, de cerrarle esa posibilidad a quienes han hecho al partido, si me permites la expresión, desde el trabajo territorial, desde presentarse como las fuerzas ideológicas que estaban allí amalgamadas. También algo que veo es que Morena ha tenido esta capacidad de entender a los territorios. Allí donde ha podido llevar a quienes quiere, pues lo ha hecho, pero también donde ha tenido que pactar, lo ha hecho bien. El caso de Nuevo León me parece paradigmático. La figura de Clara Luz es verdaderamente pues una figura con trayectoria, reconocida, que nadie ha podido salir a señalarle un hierro en el trabajo que ha hecho hasta el día de hoy como alcaldesa, entonces con capacidades muy reales de ganar, y también veo yo dándole muchas facilidades para que se allegue de un equipo que ella considera es el que mejor la puede arropar, invitando incluso figuras insignia del Partido Acción Nacional, como es el caso de Víctor Fuentes, pero también, debo decirlo y lo digo con gusto, muchas mujeres a las que sus partidos no les abrieron la puerta y que ella les está diciendo, aquí hay un proyecto con una perspectiva de género y son bienvenidas. Entonces, no en todos los territorios está actuando igual. Quisiera también volver sobre lo que hablábamos ahorita respecto de los famosos que están siendo postulados. Y creo que decir que proviene nada más de quererse apuntalar en el reconocimiento que ya existe del nombre, por lo menos de la persona, es no verlo en toda su complejidad, porque a quienes están postulando como famosos son de alguna suerte íconos de determinadas batallas.
Vengo al caso, por ejemplo, de Kiko, que al final no se malogró la candidatura, pero bueno, no hay persona en Latinoamérica que no sepa que Kiko se distingue de la chusma. Entonces, ¿para qué gasto un tiempo que a veces es muy corto, no es suficiente, que requiere muchos recursos para comunicar ese mensaje de nosotros somos distintos, si ya tengo al ícono de la diferenciación de la chusma, que es Kiko? ¿O cómo voy a hablar? Y esto es entender muy mal la lucha feminista, pero ¿cómo voy a decirles que tengo a una persona que está en contra de todos los hombres que se comportan mal? Pues mejor me traigo a Paquita, que lleva años diciéndoles que son una rata de 2 patas. Y entonces acorto esa ruta. Y creo que esto de lo que nos habla es de 2 cosas sobre las que tenemos que trabajar. El modelo de comunicación no es el correcto y por eso los partidos tienen que tomar estos atajos para comunicar. Y por otro lado, estamos haciendo un trabajo muy pobre, y creo que esto es responsabilidad de todas y de todos, estamos haciendo un trabajo muy pobre en educación cívica, para también tener la confianza en la ciudadanía. A mí me preocupa mucho que en el caso de Salgado Macedonio ocurra un fenómeno como el que ocurrió en Nuevo León con el Bronco, que cuando él sale de las filas del PRI, se lanza como independiente, comienzan a ver que despega y entonces el PRI piensa, bueno, pero yo tengo la carta que va a acabar con esa carrera, y entonces saca a una insigne priista que fue esposa de Jaime Rodríguez a señalar que era un violento en el ámbito intrafamiliar. Y eso hizo que se despegara aún más en las encuestas y tuvimos el triste espectáculo de mujeres que salieron a decir que al cabo lo querían para gobernador y no para marido, que qué importaba si era un violentador. Entonces, como con Trump, ¿no? Lo que sucedió con exacto, Trump, entonces igual lo que era... hacemos es, perdóname, es confirmarle a quienes votan por ese tipo de personajes que sí es el macho que ellos creen que es. Y entonces la gente va y vota por ellos. Entonces, tenemos necesariamente y de forma urgente que trabajar también por el lado de la ciudadanía para que podamos elegir mejor. Y entonces los partidos, así como los hemos llevado por la vía de las normativas a postular más mujeres, los podemos llevar a postular mejores perfiles. Lo que necesitamos es trabajar con las y los ciudadanos. Y en el caso, Miriam, de estas celebridades, yo agregaría, no solo tienen la ventaja de que tienen un mayor nivel de conocimiento, ¿no? Como dices, no es tan simple como eso. Tienen una herramienta muy poderosa. Saben usar los medios a su favor, saben utilizar las redes a su favor, y entiendo que también en la mayoría de los casos estos personajes se dirigen a las personas de tú a tú, ¿no? No hay digamos, este sentimiento que crean otro, como Hillary Clinton, ¿no? Sobre las personas que es intelectualmente superior, ¿no? Bueno, Amalia, para cerrar, es muy desconcertante, ¿no? Lo mencionaba Miriam hace un momento, que por un lado un partido, lo digo por todos, no lo ejemplifico con Morena, pero sucede, creo que en todos, que tengan la capacidad de negociar y de tener la visión para nombrar una candidata tan ad hoc, ¿no? Para Nuevo León quizá. Yo todavía tengo mis reservas con respecto a que sea una mujer, pero digamos, en términos generales, es una muy buena candidata, ¿no? Es una carta muy fuerte. Y por otro lado, se empeñan en mantener al candidato deleznable por encima de cualquiera, que es Salgado Macedonio. El mismo partido tiene estas 2 conductas, ¿no? Estas 2 estrategias en 2 estados diametralmente diferentes, ¿no? Pero no deja de parecerme desconcertante. Sí, efectivamente, creo que es el eterno dilema, la eterna tragedia dentro de los partidos políticos. No debemos desacreditar, porque como bien lo hemos mencionado aquí, pues hay candidatos y candidatas que tienen las capacidades, tienen la experiencia, traen una trayectoria desde lo local, conocen las entidades o conocen los municipios,
y a la par también pues hay casos impresentables, ¿no? Que creo que aquí habría que entender también los liderazgos y cómo funcionan los incentivos dentro de los partidos políticos. O sea, desafortunadamente, pues hay pasiones, hay intereses, hay costos, beneficios que tienen que cuidar y que calcular, y eso hace que elección tras elección nos encontremos con figuras que desconciertan y bueno, lo peor es que puedan ganar, ¿no? O sea, tanto hemos repetido el caso de Félix Salgado. A mí más, o sea, sí es detestable el hecho de todas las denuncias y todo, pero creo que sí hay que derivar dos veces en el sentido de ver qué es lo que Félix Salgado le está dando a Morena para que haya el presidente asumido este costo mediático y de popularidad tan grande, ¿no? O sea, sabemos que es un personaje que trae nexos con organizaciones criminales, con un montón de un lado oscuro muy denunciable, digamos. Entonces sí creo que este cálculo, ¿no? Del costo-beneficio de decir, aún poniendo a alguien así, vamos a ganar porque tenemos las redes clientelares, tenemos los apoyos sociales, digamos, creo que esa parte todavía nos falta entenderla mucho más, saber que los partidos políticos son, como ya lo decía Miriam, son agentes racionales, ¿no? Que se distribuyen las candidaturas y que hay equilibrios dentro de los partidos que tienen que cumplirse. O sea, ¿por qué Alito pone a su sobrino? Pues porque es una cuota para él también mantener el poder dentro del PRI, y bueno, pues negoció con el PAN que entonces el PAN designara a otros candidatos, a otras candidatas en otras entidades federativas, y desafortunadamente así pasa, ¿no? Se reparten el pastel, en algunos casos sale muy bien. Yo creo que la candidata en Zacatecas, Claudia Naya, le puede dar una muy buena batalla a Monreal. ¿Por qué? Porque Monreal representa todo esto que los ciudadanos vienen detestando desde hace muchos procesos electorales: una familia política, una familia de caciques, el hermano trae una crisis de seguridad impresionante en Fresnillo. Entonces sí creo que en ese caso también podemos hablar de una decisión que puede favorecer a la alianza opositora, ¿no? Entonces sí creo que todavía nos falta por entender esta racionalidad de los partidos políticos, de los liderazgos y de cómo se siguen repartiendo estas candidaturas, y que muchas veces responden a intereses personales, a intereses muy particulares y no al bien común. Amalia, Miriam, les agradezco muchísimo, un gusto verlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos, Amalia. Saludos, María. Saludos, María. Gracias. Y gracias a ustedes, sobre todo, que tengan muy buen fin de semana, descanse y sobre todo sígase cuidando muchísimo. Nos vemos aquí la próxima semana.